El día de hoy te voy a hablar de la inflación, una palabra bastante conocida, pero que mucha gente no conoce de verdad todo lo que engloba esta palabra. Voy a empezar el video con esta pregunta. ¿Qué es la inflación? Es un aumento de los precios de manera insostenible. Te lo voy a explicar con un breve video para que lo puedas entender de forma más didáctica. Veámoslo. Al haber más dinero para competir por la misma cantidad de bienes, se produce un aumento generalizado de precios. La explicación es sencilla. Si en una economía existen 5 manzanas y 5 pesos, con un peso se podrá comprar una manzana. Ahora bien, si el gobierno duplica la cantidad de billetes pero la cosecha de manzanas sigue siendo la misma, antes con un peso se podía comprar una manzana. Ahora solamente se puede comprar media. Y es esta pérdida del poder de compra lo que conocemos como inflación. Luego de haber visto este video bastante didáctico, explicado con dibujos, muy sencillo para que lo puedas captar al 100%, si aún, a pesar de haber visto este video corto, tienes consultas, dudas, no te preocupes. Acá yo te voy a hablar de la inflación a mayor profundidad. Antes de explicar lo que es el IPC, que vendría a ser el índice de precios al consumidor, el video te habla de esto, con ejemplos sencillos de manzanas, el cual una manzana tiene el valor de $1. Si el Banco Central de Reserva de dicho país, sea Perú, sea Argentina, sea Brasil, sea Chile, empieza a imprimir dinero de forma insostenible y lo introduce al mercado nacional, lo que va a generar es de que su moneda se devalúe. ¿Qué significa la devaluación de una moneda? Que pierde poder adquisitivo dicha moneda. ¿Qué significa esto en el ejemplo de las manzanas? Si antes tú comprabas una manzana con $1, ahora con ese mismo dólar vas a comprar media manzana o un cuarto de manzana, dependiendo cuánto valor ha perdido tu moneda por la impresión insostenible del dinero por el Banco Central. Ahora, quiero explicar también que Estados Unidos con la Fed es un caso muy particular a nivel mundial, ya que ellos sí pueden imprimir dinero, pero el dólar no pierde valor teóricamente en el mercado internacional, ya que se sigue manteniendo, por ejemplo, en Perú 3.7, 3.8 y va teniendo oscilaciones. Pero afecta a la economía, ya que tiene lo que es la flexibilización cuantitativa, que es algo mucho más complejo que lo puedo explicar en otro video. Pero no significa que el dólar esté aumentando. Igual genera inflación en la economía norteamericana y el dólar ha perdido más del 95% de su valor desde el año 49-50 aproximadamente a hoy. El índice de precios al consumidor creo que ya te quedó bastante claro con estos ejemplos de la manzana en el video y una breve recapitulación que acabo de darte yo. Ahora veamos lo que es la curva de la demanda y la curva de la oferta para que puedas entender mejor la inflación. Ahora te voy a explicar lo que es la curva de la demanda y la curva de la oferta. Te voy a poner un gráfico bastante sencillo para cada ejemplo para que tú puedas entender la inflación y cómo afecta la demanda y la oferta en el mercado nacional. Este gráfico es bastante sencillo. Acá ves lo que es la curva de la demanda. ¿Qué significa eso? En el eje X tenemos la cantidad demandada en millones de barras que quiere la población a un cierto nivel de precios que está en la barra Y, que está expresado en dólares. Si tú ves el punto A, está situado entre una demanda entre 20 y 25 millones de barras a un precio de $0,50 cada barra. Si esa barra subiera a $1, la demanda retrocedería hasta el punto B y sería 15 millones de barras demandadas. Si volviera a subir de $1 a $1.50 el precio de dichas barras, la demanda seguiría disminuyendo hasta el punto C, bajando hasta 10 millones de la cantidad demandada de barras por la población. Si vuelve a subir de $1.50 a $2, la demanda baja desde el punto C hasta el punto D, que está situado entre 5 y 10 millones de barras. ¿Qué significa esto o cómo podemos interpretar este gráfico? Bastante sencillo. Significa que si tú tienes un aumento insostenible de los precios,
en el corto o mediano plazo, lo que va a hacer en la población es de que empiece a comprar menos, porque las cosas están aumentando de valor. Y los sueldos, las remuneraciones que tiene el común denominador, sigue siendo flat, no aumenta, por lo cual tienes que empezar a hacer recortes para poder subsistir y vivir de forma decente. Eso vendría a ser lo que es la inflación y cómo puede afectar a la demanda. Ahora vayamos a ver la curva de la oferta, cómo se ve afectado por la inflación. Puedes ver que en el eje X está la cantidad ofrecida por los productores en millones de barras por semana. Y en el eje Y tienes el precio en dólares por cada barra. A diferencia de la demanda, la oferta es inversamente proporcional. ¿Qué significa eso? Que a mayor precio, el productor va a querer producir más. ¿Qué significa eso? En el punto A, si estuviera 0,50 dólares la barra, produciría 0 unidades el productor. ¿Por qué? Porque no le conviene producir tan poco, ya que ellos tienen planeado una utilidad neta y un volumen de ventas al año. Pero ¿qué pasaría si aumentara esa barra de 0,50 a $1? El productor tendría algún incentivo para poder producir 5 millones de barras al público. Si subiera de 1 a 1,50, aumentaría de B a C, que sería 10 millones de barras para el público, y así sucesivamente. ¿Qué significa esto? Que un productor, al aumentar los precios, se va a ver beneficiado y se va a ver tentado a seguir aumentando la producción e inundar el mercado. El día de hoy, viernes 22 de diciembre del 2023, se dio a conocer el índice de precios anual en los Estados Unidos al corte del mes de noviembre. Fue de 2,6%, mejor de lo previsto por los analistas que lo sondeaban en 2,8, 2,9. ¿Qué significa esto para poder entender la inflación? Si los analistas decían que la inflación en los Estados Unidos iba a ser 2,8, 2,9, significa que los precios de la canasta básica o el IPC, por ejemplo, la leche, el pollo, la carne, ha tenido un aumento de 2,9%. Al ser menor, 2,6%, ha tenido un impacto significativo en los mercados financieros hoy día. Por ejemplo, el índice del dólar bajó y volvió a subir. El S&P 500 se volvió a recuperar. Los otros índices como el Dow Jones, el Nasdaq también subieron. Esto se dio a conocer a las 8:30 de la mañana el día de hoy. Tiene un peso de 3 estrellas. ¿Qué significa eso? Una estrella es una economía o una noticia que no impacta significativamente en los mercados financieros. 2 estrellas tiene mediano impacto y 3 estrellas es un impacto significativo a nivel mundial. Ahora, para entender mejor la inflación te voy a poner un ejemplo con el petróleo. El WTI, que es el West Texas, que es el petróleo americano. En este mes de diciembre, el 19, el precio del barril estaba en $71. El 21 de diciembre estaba en $75.50 el barril. Y el 22 de diciembre estaba en $73.39 el barril. Ahora, si analizamos esta fecha del 19 al 21, más o menos tuvo un aumento de $4.5. Si lo sacamos porcentualmente, más o menos haciendo los cálculos, creció un 5% en tan solo 2 días. ¿Pero a qué se debe ese aumento del 5% en tan solo 2 días? Si los mercados financieros apuntaban a que el precio del dólar después del día 19 iba a empezar a bajar por encima del $71, 70, 69, algunos analistas decían hasta $68 el barril. ¿Pero qué pasó para que se revirtiera y subiera? Algo muy sencillo, la geopolítica. Y por eso en el canal digo que hay que aprender de geopolítica también. Lo que está pasando en el Medio Oriente, sobre todo en el canal de Suez y todo lo que tiene que ver en el Mar Rojo, hizo que el precio aumentara casi un 5%.
en estos 2 días, ya que están disputándose la hegemonía global, Estados Unidos, China y Rusia, por lo cual los buques petroleros, los buques con alimentos, los están parando, los están frenando, los piratas, y lo cual tiene un impacto significativo en el precio del barril, porque los inversionistas tienen miedo de que los suministros no lleguen a Europa y no lleguen a otras partes del planeta debido a este conflicto en el Canal de Suez y en el Mar Rojo. Por acá transita el 12% de las importaciones o exportaciones, si lo vemos así, a nivel mundial, ya que es importación para un país, pero es una exportación para los países árabes que son ricos en petróleo, sobre todo Arabia Saudita, que es el segundo mayor productor a nivel mundial de petróleo por debajo de los Estados Unidos. Entonces hay que conocer bastante geopolítica también para que tú veas la interrelación que tienen con los precios. Luego del conflicto, porque todavía se sigue manteniendo, se calmaron los mercados y empezó a bajar un poco hasta 73.39 dólares el barril. Pero ¿por qué es tan importante el petróleo a nivel mundial? Y sobre todo en la economía norteamericana, porque golpea a la industria americana un petróleo alto, generando un aumento de precios al consumidor. ¿Qué significa esto? Si tú tienes la industria automotriz, si tú tienes la industria de alimentos que utiliza petróleo para alguna maquinaria, para mover los camiones, los tractores, etc., tú tienes un ejemplo, un petróleo a 75 dólares, y antes lo tenías a 70 dólares, 69 dólares, tú dirás, oye, pero ese aumento del 5% no es significativo. Claro que es significativo en la industria, porque le estás quitando rentabilidad y eficiencia a toda la industria a nivel mundial. Por lo cual, ellos van a tener que reflejar esa ineficiencia o ese aumento de los costos en el precio final a las personas. Por lo cual, vuelvo a decir, los últimos usuarios, que somos nosotros, nos pegan con los precios más altos. ¿Y qué vendría a ser eso? Inflación. Ahora, ¿qué podemos hacer para poder vencer a la inflación? Supongamos que en Latinoamérica tengamos una inflación más o menos 7-8%. Y estoy siendo bastante bueno, porque el Banco Central te va a decir, no, está todo bien, pero estamos en una inflación del 5%. No, señor. ¿Sabes cómo te das cuenta? Porque tú ves la comparativa del año anterior con el pollo, por ejemplo, en el petróleo un aumento del 15%. O sea, no es consistente con lo que dice el BCR, con lo que el hombre vive en la realidad día a día. Por eso uno tiene que conocer bastante para que el BCR tampoco te engañe, porque tú dices o lees periódicos de renombre en teoría que te dicen un aumento del 5% de la inflación anual. No, señor, es mucho más. Pero para que tú puedas vencer a eso, te voy a dar técnicas para que salgas adelante y crees riqueza. ¿Qué podemos hacer? Invertir en mercados financieros, como lo vengo diciendo desde que saqué este canal. Debemos ganarle a la inflación para no perder poder adquisitivo. Pero, ¿qué significa perder poder adquisitivo? Si tú tienes una inflación, supongamos, del 10% y tú ganas $1,000, tú necesitarías ganar el siguiente año por lo menos $1,100 para que no hayas perdido poder adquisitivo. Es decir, no te vuelvas $100 más pobre el próximo año por un aumento del 10% de la inflación anual. Mientras que la población, los sueldos son flat, no van aumentando o te hacen un aumento por la inflación de un 3-4%. Pero no se amerita con la inflación realmente, que es un 10, un 12, un 15%, por lo cual cada año estás perdiendo poder adquisitivo y te estás volviendo más pobre. Ahora, ¿cómo podemos invertir acá? De manera inteligente. Te voy a poner lo que es la rentabilidad histórica de acciones, bonos y letras de la Universidad de Nueva York. O sea, acá lo que yo te voy a explicar es de fuentes fidedignas, de gente que consulta a estas empresas o a estas universidades de renombre, porque saben que tienen una plana docente o gerentes muy exitosos que hacen estudios a detalle para tú basar algún análisis que tú quieras hacer para invertir en algún sector en la bolsa de valores, ya sea Wall Street,
en la Bolsa de Valores de Shanghái, Hong Kong, etc. Vayamos a ver en la máquina estas rentabilidades históricas. Vamos. Acá podemos ver la rentabilidad histórica de acciones, bonos y letras desde 1928 al 2022. Los datos son rentabilidad histórica en los Estados Unidos y la fecha de la emisión de esta información, enero del 2023. Por ejemplo, acá podemos ver desde el año 1928 en la primera columna hasta el año 2022 al final. La segunda columna que dice S&P 500, incluido dividendos, son las rentabilidades de las acciones año a año en los Estados Unidos. La tercera columna que dice bonos T de Estados Unidos vendrían a ser los bonos del Tesoro norteamericano que emite la Reserva Federal de los Estados Unidos, más conocida como la Fed. Acá podemos ver las rentabilidades anuales de dichos bonos. Veamos. Me voy a enfocar en el año 1929, que fue la Gran Depresión, y el año 30, que fue la consecuencia de la Gran Depresión. El año 29, las acciones tuvieron una caída del 8,30% y los bonos tuvieron un aumento del 4,20%. ¿Qué significa esto? La caída del 8,30%, si tú hubieras invertido $1,000 en acciones en ese entonces, hubieras perdido 8,30% de esas acciones. Por ejemplo, $1,000, el 8,30% vendría a ser más o menos $83. Pero ojo, esto es del S&P 500, es decir, si hubieras invertido en el ETF, que paga dividendos también. El ETF incluye las 500 empresas y está bien diversificado, por lo cual solo has tenido una caída del 8,30%. Por eso, en el video anterior hablé de la importancia de los ETFs, para que tú puedas estar bien diversificado y puedas hacer frente a alguna inflación o alguna recesión que pueda golpear a Wall Street. Si tú hubieras invertido en el año 29 en una sola acción, no hubieras tenido una caída del 8,30%, hubiera sido mucho más. 30, 40, 50% más o menos fueron las caídas en todas las industrias. Pero en el bono, ese año de 1929 tuvo un aumento del 4,20%. ¿Qué significa eso? Que si tú hubieras comprado bonos del Tesoro, hubieras ganado plata en una economía en recesión del año 29. ¿Qué significa eso? Que te hubieras vuelto mucho más rico que el 95% de las personas que se volvieron pobres y perdieron todo en ese año. En el año 30, que también fue la consecuencia de la Gran Depresión porque los mercados todavía seguían golpeados, había recesión, había desempleo, ese año el ETF del S&P 500, incluido dividendos, perdió 25,12%. ¿Qué significa eso? Que si hubieras invertido $1,000 en el año 29, yo hubieras perdido $83 y al otro año hubieras perdido $251. Es decir, más o menos unos $330 hubieras perdido si hubieras invertido en acciones del ETF en esos 2 años. Pero ¿qué pasó en el año 30 para los bonos? 4,54% de rentabilidad. Es decir, si hubieras invertido en los 2 años de la Gran Depresión en bonos, hubieras generado riqueza. Hubieras ganado más o menos en promedio 4,30% anual. Si hubieras invertido los $1,000 en tan solo bonos del Tesoro, hubieras ganado $42 el primer año y $45,4 el segundo año. ¿Qué significa eso? Le ganaste a la recesión. Fuiste inteligente. Ahora vayamos al año 2008, que fue el tema de la quiebra de Lehman Brothers, de los préstamos basura, los superprime, todo eso que abarcó el real estate y fue una depresión a nivel mundial. El año 2008, como podemos ver acá, las acciones perdieron 36,55% de valor, es decir, el ETF del S&P 500. Si tú hubieras invertido $1,000 en el año 2008, hubieras perdido $365,5 en tan solo un año.
Imagínate si hubieras comprado solo acciones y no hubieras invertido en el ETF del S&P 500, hubieras perdido hasta un 50-60% aproximadamente del valor de tu cartera. Pero ¿qué pasó en los bonos? Miren, qué curioso. 20,10% de rentabilidad en el año 2008. ¿Qué significa eso? Que hubieras hecho riqueza en una economía en recesión en Estados Unidos y a nivel mundial. 20,10%, o sea, si hubieras invertido $1,000, hubieras ganado $200. ¿Quién te da una rentabilidad del 20% en una recesión mundial? Nadie. Pero tú te preguntarás, ok, pero ¿cómo es que los bonos me dan en esas recesiones que han habido en el año 29, 30 y 2008 rentabilidades por encima del 0% si estabas en una recesión, una economía quebrada? Es que, señores, por eso tienes que conocer de economía, finanzas, geopolítica, mercado financiero, para que tú seas inteligente e inviertas y generes riqueza generacional como hacen los multimillonarios. Los millonarios, los multimillonarios conocen de estas técnicas y por eso ellos, así hay una economía en recesión a nivel mundial, ganan dinero. Señores, ya con esto te estás dando cuenta que sí podemos hacer plata en economías en inflación. Espero que te haya gustado este video y dale un like y sígueme para poder hacer crecer este canal y llegar a más personas a nivel de Latinoamérica. Nos vemos en otra ocasión. Gracias. Chau, chau. El rico cada vez se vuelve más rico y el pobre se vuelve más pobre y el de la clase media pasa a clase pobre. Señores, ya con esto te estás dando cuenta que sí podemos hacer plata en economías en inflación. Espero que te haya gustado este video y dale un like y sígueme para poder hacer crecer este canal y llegar a más personas a nivel de Latinoamérica. Nos vemos en otra ocasión. Gracias. Chau, chau.